Muy bien, Mali, muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Bien, como lo estaba comentando la colega, el día de hoy tenemos la última ponencia que es relacionado a violencia intrafamiliar, síndrome de alienación parental. Quien les habla es el magíster Luis Alfredo Guzmán Robles, psicólogo clínico y forense. Las preguntas que deseen hacer, por favor, lo hacen a través del chat, no hay ningún problema. En el momento que ustedes deseen hacer la pregunta, la pueden hacer, ¿ya? Otro detalle también, traten de mantener sus micros apagados para que podamos hacer eh, una exposición de manera adecuada. ¿Sí? Yo leo la pregunta, inmediatamente le doy la respuesta. ¿Por qué motivo? Y a su vez también he colocado síndrome de alienación parental. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, generalmente en el ámbito forense y dentro de lo que corresponde a la parte judicial, ¿no? Algunos jueces no aceptan el hecho de que un niño esté sufriendo o esté siendo afectado por el síndrome de alienación parental. Entonces, muchas veces por ese motivo los abogados, ¿no? Lo proponen como una forma de violencia intrafamiliar. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a tener en consideración algunos aspectos teóricos y prácticos relacionados a lo que es el tema de la ponencia del día de hoy. Bien, cuando nosotros hablamos de violencia, ¿no? Es un tema bastante complejo, ¿no? Digo que es bastante complejo porque existen diversas opiniones, diversas definiciones, diversas conceptualizaciones, ¿no? E incluso muchas veces esto genera una división académica, ¿no? Sobre todo en el tema de violencia, ¿no? La violencia definida como tal tiene muchas definiciones, ¿correcto? Eh, Tiene muchos aspectos, tiene muchas formas de poder intervenir. Y añadiendo a esta problemática que tenemos en la violencia, entonces mencionamos a lo que es la alienación parental. Es recomendable que se utilice más alienación parental que síndrome de alienación parental, ¿ya? Porque todavía, a pesar de que cuando hablamos de un síndrome, necesariamente no tiene que ser una patología, no necesariamente tiene que ser un cuadro clínico, no necesariamente tiene que tener una atención clínica, pero sí una atención psicológica, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se da el tema de lo que es la alienación parental? Cuando existe un proceso de separación, un proceso de divorcio, generalmente, ¿no? Por temas judiciales y por acuerdos también que se dan, los hijos se quedan al cuidado de la madre, ¿no? En algunas cosas, perdón, en algunos casos y en algunas oportunidades se quedan bajo la custodia del padre, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos, sea padre o madre, la persona quien realiza la función de cuidador realiza, ¿no? De una forma injustificada una campaña de desprestigio en contra de la otra persona, ¿no? En contra del padre ausente. No le permite las visitas, no le permite las llamadas, no permite que lleve una convivencia de manera adecuada. Entonces, el menor, en este caso que está siendo afectado, va a asumir como propia ese rechazo hacia la figura del padre ausente, ¿correcto? Entonces, al asumirlo como propio, lo que va a suceder es que este niño va a generar una sensación de miedo, rechazo, y como dice en la diapositiva, podría llegar hasta odiar al padre ausente, ¿no? Obviamente que esto trae como una consecuencia una afectación dentro de lo que corresponde a lo que es la dinámica familiar y todo el sistema familiar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero con la definición de lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Ya?
De acuerdo a Palacio, en el año 93 nos dice que la violencia intrafamiliar es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia. O sea, tiene que haber familia para que haya violencia intrafamiliar. En este caso puede ser ejercida, ¿no? Por un miembro, o por varios miembros, correcto. Las consecuencias que se puedan dar, ¿no? Las consecuencias que se puedan dar es que se puede generar daño físico, daño psicológico, daño sexual a cualquiera de sus miembros. Estamos hablando de cualquiera de los miembros dentro de una familia. Este daño que se puede generar, ya sea físico, psicológico, sexual, va a generar, ¿no? Va a generar de que menoscabe la integridad y pueda generar, correcto, pueda generar un daño en ese proceso de adquisición de la personalidad que puede tener el niño o simplemente a lo que llamamos la estabilidad familiar. ¿Ya? Entonces, esa es la definición que puede generar mayor claridad cuando nosotros estamos hablando de violencia intrafamiliar, ¿no? Puede ser uno solo o puede ser que varios de los miembros de manera permanente, ojo, de manera permanente, genere daño físico, psicológico, sexual a cualquiera de los miembros, ¿sí? Entonces, dicho esto, hacemos la pregunta, ¿no? Nos hacemos la pregunta. ¿El síndrome de alienación parental es una forma de violencia intrafamiliar? Si nosotros tenemos en consideración la definición de lo que es la violencia intrafamiliar, entonces la respuesta es positiva. Sí, el síndrome de alienación vendría a ser una forma de violencia intrafamiliar. Bien, entonces, ¿en qué forma de la violencia intrafamiliar? Porque hemos visto que hay física, hay psicológica y hay sexual. Entonces, encajamos, ¿no? Encajamos el síndrome de alienación parental como una forma de violencia psicológica. ¿Listo? Como una forma de violencia psicológica. ¿Por qué hablamos que es catalogada como una forma de violencia psicológica? Primero porque hay hostigamiento verbal, ¿sí? Hay hostigamiento verbal dentro de todos los miembros de la familia. Hay insultos, hay críticas, hay humillaciones, hay desvalorizaciones, hay descréditos, entonces generan la destrucción, ¿no? Psicológica, personal de la otra persona. Como es psicológico, no hay una huella visible, ¿no? Ustedes saben que para demostrar que hay afectación psicológica, que hay violencia intrafamiliar de tipo psicológico, tiene que haber una evaluación psicológica forense, ¿correcto? Utilizar los test adecuados para poderlo demostrar. Si bien es cierto, no hay huella visible, ¿no? No hay un moretón, no hay un golpe, pero sí hay implicaciones trascendentes de que ese niño que tiene los indicadores de apoyo socioemocional, ¿sí? Entonces, miren cómo ya poco a poco vamos ya adentrándonos, ¿no? Con criterios científicos, con estudios que se han dado y con personas, ¿no? Interesadas en el tema que han podido definir adecuadamente esta sintomatología que presenta el síndrome de alienación parental como una forma de violencia intrafamiliar. Entonces, necesariamente, como lo voy a repetir, cuando existe una separación, ¿no? De una pareja o existe un divorcio, generalmente existe un alto porcentaje que termina en malos términos, ¿no? Terminan en malos términos. No llegan a acuerdos, así si fuesen trofeos de guerra, ¿no? A pesar, ojo, a pesar que muchas veces hay acuerdos
en los cuales no lo respetan, ¿no? Porque el juez dictamina, por ejemplo, que el régimen de visitas no permite que los vean. A pesar de que el juez dictamina que tiene que haber una comunicación entre el padre y el hijo o los hijos, tampoco lo permite, ¿no? Que tiene que salir, ¿no? Ya sea el sábado, ya sea domingo, o los días que corresponde, tampoco lo permite. ¿Sí? Entonces, allí, vuelvo a repetir, ya se están generando los indicadores que corresponden a la violencia intrafamiliar en la forma de mediación parental. Gagner, que es quien es que propone este síndrome de alienación parental, manifiesta, ¿no? Refiere como una forma de definir y de conceptualizarlo, que el síndrome de alienación parental viene a ser, voy a leer tal cual, por favor, para poderlo entender de una forma mejor, que es una campaña de migración injustificada. Ojo, injustificada, no hay forma de poderlo justificar, ¿ya? De un hijo hacia el padre no custodio. Pero esa demigración injustificada de un hijo hacia el padre no custodio justamente está siendo sustentada, ¿no? Ese niño está siendo adoctrinado, ese niño está siendo alienado por el padre custodio. Entonces, muchas veces, ¿no? En una oportunidad que tuve de dictar una conferencia en el Colegio de Psicólogos, presenté los estudios, los resultados preliminares de un test que evalúa la alienación parental, pero es un test proyectivo, ¿no? Justamente está en proceso de revisión para que posteriormente ya salga publicado y salga a la venta. Y las respuestas que se dan dentro de ese test justamente revelan, ¿no? Que los niños copian el modelo, copian el lenguaje, copian la terminología que utilizan los padres custodios. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí ya viene esa problemática, ¿no? Los niños muchas veces, por ejemplo, ¿no? Dicen, por ahí hay una lámina donde hay un teléfono celular y hay dos manos, ¿no? Una grande que simula a una persona mayor y una mano más pequeña que simula a una persona menor, donde dice, cuando se le pregunta al evaluado, ¿no? Él refiere que en la lámina dice, seguramente la está llamando, vamos a poner un nombre cualquiera, ¿no? Vamos a estar llamando la María a tu papá para llevárselo, ¿no? No hay que contestar. ¿Listo? Entonces, la niña asume ello como si fuese cierto. ¿Por qué? Porque lo dice su mamá. Recuerden que nuestras figuras parentales ejercen mucha influencia sobre los niños, ¿sí? Sobre los niños, principalmente cuando son niños. Entonces, vamos a leer nuevamente la definición de lo que es el síndrome de alienación parental. Es la campaña de emigración injustificada de un hijo hacia el padre no custodio como resultado de un adoctrinamiento del padre custodio, ¿no? O sea, quien está cuidando al niño, a la que se añaden contribuciones del propio niño, especialmente en los casos más severos. Entonces, miren ustedes que partiendo por ese lado, ¿no? Partiendo por ese lado ya estamos encontrando indicadores de lo que es el síndrome de alienación parental. ¿Listo? No se olviden, si tienen alguna pregunta, por favor lo hacen a través del chat para proceder a darle la respuesta que corresponde. Conociendo un poco más, ¿no? Conociendo un poco más las terminologías, cuando nosotros hablamos de síndrome, ¿no? Ya todos los que somos psicólogos dentro del área clínica, sabemos que hablamos de un síndrome, o se produce un síndrome, o se produce un cuadro sindrómico, cuando hablamos de un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Los signos son lo que observamos en el evaluado y los síntomas es lo que me menciona el evaluado. Entonces, justamente esto va a caracterizar o va a estar asociado, ¿no? Va a presentar sintomatología asociada a una enfermedad o a un cuadro patológico o a un cuadro psicopatológico. Si hablamos de un cuadro sindrómico, ¿no? O si hablamos de un síndrome. Cuando hablamos de alienación, estamos hablando del estado mental caracterizado por una pérdida de sentimiento de la propia identidad. Entonces, ahí ya estamos hablando de la alienación parental, ¿sí? ¿Por qué les digo que nosotros debemos conocer la conceptualización, debemos conocer las definiciones? Porque en el momento
que nosotros tengamos que sustentar, por ejemplo, un caso de violencia intrafamiliar en la forma del síndrome de alienación parental, tenemos que saber definir estos dos términos para que los órganos encargados de ejercer la justicia nos puedan entender. Y dicho sea de paso, es bastante complicado hacerles entender algo que dominamos dentro del campo de la psicología, pero que muchas veces los jueces o los fiscales, generalmente los fiscales, no lo aceptan, ¿ya? Interrumpen permanentemente cuando uno le está dando prácticamente una cátedra sobre lo que es la parte que corresponde a la psicología, ¿no? Entonces, ya yo he tenido muchos desencuentros con algunos fiscales que no han tolerado que se les pueda brindar toda la información necesaria y que podamos justificar lo que nosotros hemos colocado en nuestro informe psicológico forense o lo que hemos presentado en una pericia psicológica forense o en un contraperitaje forense. ¿Listo? Forma parte del desempeño del psicólogo, así que hay que tener buen humor y muchas ganas de hacer las cosas bien. Bueno, cuando nosotros ya hablamos un poco de lo que es la alienación parental, vamos a dar las características que van a dar dentro de lo que es el síndrome de alienación parental, es la transmisión de aspectos negativos del padre hacia el hijo. Es un malo, es malo, nos va a abandonar, ya no vas a tener que comer, ya no se va a poder estudiar, no vas a tener con qué vestirte, porque está manteniendo a la otra mujer, ¿no? Entonces, miren ustedes esa información que se le da a los niños, ¿no? Luego tenemos razones inestables, despectivas, sin sustento. Ojo, sin sustento, pero como lo dice el papá o lo dice la mamá, entonces genera mayor información o mayor asimilación de esa manifestación despectiva que tiene el padre custodio hacia el padre no custodio. Entonces, otra característica es de que el hijo está plenamente convencido de que odia a su papá, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le están dando o se está produciendo la alienación. Correcto. Entonces, cuando se le pregunta al niño muchas veces, ¿qué sientes por tu papá? Él dice, odio. Yo odio a mi papá, ¿no? ¿Y por qué él tiene odio a su papá? Cuando se le pregunta. Entonces él comienza a narrar o a enumerar todas las cosas que mamá o papá, el padre custodio, se lo ha mencionado, ¿no? Es quien le va a favorecer al niño, ¿no? O sea, va a recibir respaldo. Le va a decir, todo lo que tú digas yo te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque ya se generó un proceso de difamación. Entonces, el niño se va a sentir seguro. ¿Por qué motivo? Porque papá o mamá custodio lo está apoyando. Y el niño va a tomar mayor fuerza para poder decir las cosas negativas contra el padre no custodio, ¿no? Entonces, va a haber enojo, va a haber ira, va a haber ese tipo de emociones, pero está siendo dirigido por uno de los cónyuges. ¿Correcto? La terminología utilizada por los menores obviamente no corresponden a su vocabulario de acuerdo a la edad que tiene, sino que lo utilizan, ¿no? Utilizan esos términos porque papá o mamá se los está diciendo. Entonces, muchas veces nosotros les preguntamos a los niños qué significa lo que están mencionando. En ese momento, el niño muchas veces no entiende, no lo sabe explicar, ¿no? Hablan de zorras, hablan de mujerzuelas, hablan de prostitutas, ¿no? Hablan de todo, ¿no? Hablan de todo y el niño simplemente lo que hace, ¿qué cosa es? Repite. Cuando se le pide una explicación, se le pide que explique qué significa esos términos, no sabe decirlo, no sabe explicarlo. ¿Por qué? Porque justamente son términos que han sido instaurados en ellos, han sido
transmitidos hacia ellos sin que tengan ningún tipo de explicación, ¿ya? Entonces, si es que hay un tema de odio o hacia el padre ausente, si no va a estar dirigido a la familia también del padre no custodio, ¿no? O sea, si viene el papá a llevárselo, no va a querer ir. ¿Por qué? Porque lo va a llevar a la casa de los viejos esos, o sea, de los abuelos, ¿sí? De los viejos, de las viejas, y bueno, ya ustedes más o menos, y ya sabemos de lo que estamos hablando, no es necesario utilizar tanta terminología acá para poder demostrar lo que estamos hablando en estos momentos, ¿ya? Muy bien, no se olviden, si tienen alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer mediante el uso del chat del Zoom. Ya hemos visto las características, ahora vamos a ver las consecuencias, ¿no? En este caso, se puede estar presentando consecuencias cognitivas, conductuales y emocionales, ¿no? Ahora, dentro de la parte cognitiva, y justamente es eso lo que nosotros debemos de sustentarlo mediante la evaluación, existe, ¿no?, una deformación en el procesamiento de los acontecimientos que tiene el niño. O sea, el niño, ya saben ustedes, que dentro de su proceso cognitivo, cuando el niño no entiende algo, lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Va a generar una fabulación, ¿no? Va a generar una historia donde él se pueda sentir estable. Ahora, esos modelos repetitivos que tiene no van a generar tranquilidad en el niño, muy por el contrario, van a hacer que esté inmerso dentro de un cuadro ansioso o dentro de un episodio ansioso. ¿Listo? Va a ser un niño inseguro porque no va a poder tomar decisiones, no se va a poder concentrar, va a manifestar malestar personal y muchas veces va a negar la situación en la cual se encuentra en ese momento. En la parte conductual, nos van a disculpar si es que hay alguna desbalance en el sistema de Internet, va a existir apatía, el niño va a querer escaparse, va a querer evitar situaciones complicadas, va a haber conductas impulsivas que muchas veces no se consideran la evaluación de las conductas impulsivas porque hay indicadores de un síndrome de alienación parental. Dependiendo de la edad también, si está en una etapa adolescente, puede el niño o el adolescente consumir drogas. Puede haber alteración de la alimentación, ¿no? Puede o comer demasiado o no comer, ¿no? Podríamos estar ingresando incluso dentro de un trastorno alimentario. Puede haber tartamudez, puede haber espasmofemia, puede haber una verborrea, puede haber temblores, ¿no? Su voz puede ser entrecortada, media llorosa, puede estarse riendo de cualquier cosa sin motivo alguno, puede mostrarse como un niño agresivo, puede mostrarse como un niño con ataques de ira, puede ser un niño que tenga algunos indicadores que muchas veces lo confundimos con un trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Y muchas veces el niño tampoco va a querer ir al colegio. Dentro de las consecuencias emocionales se ha presentado ansiedad, miedo, ira, tristeza, la habilidad emocional que es muy notoria, ¿no? O sea, el cambio brusco de emociones, depresión, vergüenza, y muchas veces puede ser que el niño se muestre irritable, ¿no? El niño o adolescente. Dentro de la literatura, nosotros podemos determinar de que existen niveles dentro de lo que es la alienación parental, ¿no? Estos niveles van a ser leve, moderado e intenso. El leve es cuando el niño no se siente a gusto en la relación que está llevando el papá o la mamá, ¿no? A pesar de esas discrepancias que pueden haber, la relación que lleva con ambos progenitores se mantiene. Cuando hablamos de un nivel moderado, estamos hablando de que, por ejemplo, ya no lo quiere ver al padre no custodio, ¿no? Entonces ya existe un rechazo, ya existe el tema de no querer compartir con él, ¿no? Ya él manifiesta que ya no lo quiere, ya no quiere estar presente, que el padre no custodio esté presente, se limita mucho
el tema de la relación, ¿no? Y no solamente eso, sino que también el ámbito familiar se va a ver afectado, ¿no? Entonces, es muy posible que quiera verlo el padre no custodio, pero el niño o el adolescente se va a sentir obligado a hacerlo. Entonces ya estamos viendo que hay más indicadores por ese lado. Ahora, cuando ya es intenso, quiere decir de que ya cognitivamente, no cognitivamente, ya existen argumentos que van a sustentar ese rechazo, ¿no? En este caso, por ejemplo, va a haber una forma o una conducta ansiógena que se va a presentar apenas el progenitor está presente. Entonces, hay que saber distinguir, ¿no? Los indicadores de alienación parental leve, moderado e intenso, ¿sí? Muy bien. Como les comentaba, ¿no? Como les comentaba, hay críticas referente a la propuesta realizada por Gardner, sobre todo desde el punto de vista clínico y sobre todo desde el punto de vista del consenso científico relacionado al síndrome. Primero, el síndrome como tal, el síndrome de alienación parental, no ha sido reconocida por ninguna asociación profesional ni científica, ¿no? Entonces, justamente como no ha sido reconocida, tanto el DSM-5 como la CIE-10 tampoco la han considerado, entonces no están incluidos. Pero es importante, ojo, es importante, y justamente eso lo dije al inicio de la conferencia, que no necesariamente el hecho que no esté incluido dentro del DSM-5, dentro de la CIE-10, signifique o implique que no exista. ¿Listo? ¿No? Nosotros conocemos muchos síndromes, ¿cierto? El síndrome de nido vacío, el síndrome de Peter Pan y otros síndromes que se andan mencionando por ahí. Algunos con sustento y otros sin sustento, ¿correcto? Pero no necesariamente si está incluido o no está incluido dentro de algunos manuales diagnósticos no quiere decir que no exista, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de sustentarlo, es lo que nosotros tenemos que hacer todo lo posible dentro del campo científico de sustentarlo adecuadamente cuando nos encontremos dentro de un juicio. Bien, entonces, a pesar de ello, ¿no? Se generan algunas dudas científicas. Entonces, hay que denunciar por violencia intrafamiliar o hay que denunciar por el síndrome de alienación parental. Ahí viene esa duda científica, ¿no? Ahí viene esa duda científica. O síndrome de alienación parental. La bifurcación, ¿no? A nivel doctrinario y a nivel científico. Entonces, justamente se van a dar este tipo de situaciones porque hay muchas posturas. Y mientras nosotros los psicólogos no nos pongamos de acuerdo, van a existir siempre esa duda científica, tanto a nivel doctrinaria como científica. Entonces, si nosotros, como le estaba comentando, utilizamos el término violencia intrafamiliar desde el punto de vista psicológico, entonces no se le debe dar un tratamiento jurídico aislado, porque ya está dentro de lo que corresponde a la violencia. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde viene el punto de quiebre, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Síndrome de alienación parental, pero eso es violencia intrafamiliar, entonces, ¿por qué voy a considerarlo de una manera diferente? ¿Listo? Ahí es donde viene ese tema de desbalance, se podría decir, ¿no? Nosotros acá en el Perú, por ejemplo, no está regulado lo que es el síndrome de alienación parental.
pero sí la violencia psicológica, la violencia intrafamiliar. ¿Cómo lo podemos sustentar? A través de la ley 3036-4, que es la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Le damos una chequeada, le damos una revisada y ahí vamos a encontrar justamente los indicadores de la violencia intrafamiliar. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hacer un comparativo entre lo que es el SAP, o sea, el síndrome de alienación parental, y lo que es el DSM-5. El síndrome de alienación parental no es un trastorno mental. O sea, no se considera un trastorno mental porque todavía está dentro del cuadro sindrómico, ¿sí? Pero sí requiere atención psicológica especializada. Y si lo podemos nosotros colocar dentro de una evaluación psicológica forense, también, porque vamos a demostrar efectivamente que hay afectación cognitiva, emocional, y lo que hemos visto en las anteriores diapositivas. El DSM-5, ¿no? El último que ha salido, clasifica trastornos y enfermedades mentales. Entonces, por eso no lo han incluido, porque el SAP no es un trastorno mental. El DSM-5 genera que toda la clasificación que tiene requiere atención clínica, pero el SAP requiere atención psicológica. En el DSM-5 se va a evaluar todo desde un punto de vista y criterio de una evaluación psicológica clínica, mientras que el SAT va a hacer una evaluación psicológica forense, ¿no? Donde se va a determinar que sí hay afectación o no hay afectación, ¿correcto? Muy bien. Entonces, bajo esos criterios, nosotros vamos a considerar que en el DSM-5 existen otros apartados, ¿no? Aparte del código F, ¿no? Está el código B y está el código Z. Entonces, en el DSM-5 vamos a considerar otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Y es acá donde viene el trabajo que tenemos nosotros los psicólogos forenses, ¿sí? Si nosotros decimos que es violencia intrafamiliar, no va a aparecer en el DSM-5. Pero si nosotros decimos que es un Z62.820, sí nos va a dar. ¿Por qué motivo? Porque justamente esta clasificación Z nos habla de que hay problema de relación entre padres e hijos. Partiendo por ahí, no especifica si son padres casados, separados o divorciados. Lo que sí me demuestra que sí son problemas de relación entre padres e hijos. Eso es lo principal. ¿Qué se debe utilizar? Justamente se debe utilizar la calidad de la relación que tienen los padres e hijos. Y dentro de esa calidad se puede generar algún tipo de problema de relación entre padres e hijos. Pero ¿cómo lo demostramos? Justamente cuando hay un deterioro funcional, conductual, cognitivo o afectivo. ¿Hacia dónde me voy con ello? Hacia un inadecuado control del padre hacia el hijo, hacia una presión del padre hacia el hijo que va a generar discusiones dentro de la dinámica familiar e incluso se puede llevar a la violencia física. Cuando hay un tema de la relación de padres e hijos y se genera hostilidad, hay un distanciamiento sin motivo, ¿no? Ya recordemos un poco lo que es la definición del síndrome de alienación parental, ¿no? Entonces hay un distanciamiento sin motivo, existe el sentimiento de tristeza, existe rabia, existe apatía contra el otro miembro de la relación. Entonces, se puede sustentar a través de un manual como el DSM-5 que existe el síndrome de alienación parental, sí, pero no como síndrome de alienación parental, sino como un Z62.820 que deriva en un problema de relación entre padres e hijos. Y ahí tenemos la solución, ahí tenemos la forma como nosotros podemos de una u otra manera sustentar mediante la evaluación psicológica forense que se está generando problemas de relación entre padres e hijos.
¿no? Y explicamos, de acuerdo a los resultados, explicamos lo que debemos utilizar, ¿no? La calidad de relación, los problemas de relación y a qué está asociado. Recuerden ustedes que siempre que nosotros tengamos alguna conclusión, tenemos que sustentarlo con que estos resultados están asociados a, ¿sí? Algunos puntos, por ejemplo, a un deterioro funcional conducto cognitivo afectivo, a la violencia, a la hostilidad, al distanciamiento sin motivo, a la tristeza, a la rabia y apatía contra el otro miembro de la relación. ¿Listo? Creo que ya estamos por finalizar también. Hasta ahora no hay ninguna pregunta. Parece que todo está siendo entendido íntegramente. Entonces creo que ya estamos por finalizar. Muy bien. Sí, justamente ya estaba programado para que dure aproximadamente 40 minutos. Ahí yo tengo los datos que de repente ustedes estén interesados, ¿no? Vuelvo a repetir. Soy el magíster Luis Alfredo Guzmán Robles, psicólogo clínico forense, perito psicólogo de parte. Hago evaluaciones de daños psicológicos, contraperitaje psicológico forense. Soy miembro de la Sociedad Peruana de Criminología y Política Criminal del Perú. Ahí tienen mi Facebook, en el caso que ustedes deseen hacer alguna consulta adicional o eh, alguna consulta adicional, de repente alguna asesoría, se pueden contactar conmigo a través del Facebook, ¿no? Ahí está mi página, Luis Guzmán Robles Psicólogo. Está mi celular también, en caso de que ustedes deseen alguna consulta personal. Y también mi correo en caso de que, bueno, tenemos los 3 medios para poder comunicarnos. Yo les agradezco su participación, el tiempo que han dedicado a esta ponencia, esta conferencia, y que de una u otra manera espero que les haya sido útil para que ustedes puedan haber afianzado los conocimientos que se han venido dando a lo largo de toda esta jornada académica. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si por ahí está Mali. Mali. O no sé si hay alguna pregunta de por medio, por favor, que deseen hacer ustedes. Si no, si quedó todo claro, en todo caso, entonces vamos a dar por concluido la ponencia del día de hoy. Nuevamente, como les voy a repetir, les agradezco su participación y recuerden también que el hecho de estar permanentemente buscando capacitaciones es lo más importante. A ver, acá me están preguntando, ¿cómo demostrar científicamente la alienación parental en juicio si científicamente aún no es un trastorno clínicamente hablando? Sí, justamente, Lester, como yo les estaba mencionando, existen algunos cuadros sindrómicos que no necesariamente se considera un trastorno, ¿correcto? O sea, no es un trastorno. En consecuencia, científicamente no es un trastorno, ¿sí? Científicamente no es un trastorno. Por ese motivo, permíteme un ratito, Mari, estoy dando una respuesta. Sí, entonces, científicamente, como te digo, no es un trastorno, ¿correcto? Es un cuadro sindrómico, que eso es lo que nosotros tenemos que demostrarlo, ¿no? O sea, no es un trastorno, por eso no está considerado dentro del DSM-5. Ahora, vuelvo a repetir, no necesariamente todo lo que es un síndrome va a terminar en atención clínica, pero sí en atención psicológica. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, creo que, Mali, podemos dar por concluido la reunión del día de hoy.